En lo profundo de la selva amazónica de Brasil se encuentra un antiguo y misterioso pueblo llamado San Ignacio. Esta pequeña comunidad, rodeada de densa vegetación y oculta del mundo moderno, alberga un oscuro secreto que ha atormentado a sus habitantes durante generaciones. Cada año, en la noche más oscura del solsticio de invierno, el pueblo de San Ignacio celebra un ritual conocido como el bautismo negro. Durante este macabro evento, los habitantes del pueblo se reúnen en la plaza central y se sumergen en las aguas turbias del río Negro que atraviesa su territorio. La historia cuenta que hace siglos, un sacerdote malvado llegó a San Ignacio y sedujo a los aldeanos con promesas de poder y riquezas. Sin embargo, este sacerdote tenía intenciones siniestras, buscaba obtener el control absoluto sobre el pueblo y someter a sus habitantes a un oscuro pacto con entidades malignas. A medida que la noche del bautismo negro se acerca, el ambiente en San Ignacio se llena de una tensión palpable. Los habitantes se preparan para sumergirse en las aguas negras sabiendo que el ritual podría cambiar sus vidas para siempre. En el centro de la plaza se encuentra un pozo profundo y oscuro, cuyas aguas parecen absorber la luz y la esperanza. Allí, uno por uno, los aldeanos se sumergen en el agua, mientras un sacerdote encapuchado recita antiguas invocaciones en una lengua desconocida. Conforme los aldeanos emergen del agua, sus cuerpos parecen haber sido poseídos por una fuerza malévola. Sus ojos se vuelven negros como el carbón, sus voces se transforman en aullidos guturales y su piel adquiere un tono pálido y enfermizo. Estos seres, conocidos como los elegidos, son los encargados de llevar a cabo los designios del sacerdote malvado y sembrar el terror en los alrededores de San Ignacio. Los elegidos acechan a los viajeros desprevenidos que se aventuran en los alrededores del pueblo, atrayéndolos hacia las profundidades de la selva. Se dice que aquellos que son capturados nunca regresan y sus almas quedan atrapadas en la oscuridad eterna. En la oscuridad de la noche, los aullidos y lamentos de las víctimas del bautismo negro se escuchan a lo lejos, llenando de miedo y desesperación a quienes se atreven a acercarse a San Ignacio. La leyenda cuenta que solo aquellos que logren desentrañar el antiguo secreto que oculta el ritual podrán liberar a los aldeanos y poner fin a la maldición que ha caído sobre el pueblo. Hasta el día de hoy, el bautismo negro continúa, atrapando a los habitantes de San Ignacio en un ciclo interminable de terror y sufrimiento. La historia de este oscuro ritual ha sido transmitida de generación en generación, advirtiendo a todos aquellos que se aventuren en las profundidades de la selva amazónica: cuidado con el bautismo negro, pues una vez que caes en sus garras, no hay escapatoria.